Bien, continuamos con lípidos, ¿sí? Para no salirnos del tema. Y como van a ver lípidos esta semana, vamos a ver el metabolismo de los lípidos. Las grasas como sustancias de reserva, ¿sí? Porque veíamos, ¿sí?, que las grasas pueden ser sustancias de reserva, pero también pueden ser elementos constitucionales, como el caso de las membranas celulares. Los fosfolípidos, ¿sí? Bueno, como sustancias de reserva, los triacilgliceroles, sí, son de reserva energética en el organismo de todos los vertebrados y existen de dos tipos, las que se encuentran a nivel del tejido hepático y las que se encuentran distribuidas en los tejidos. La de mayor movilización entre estas dos es la que se encuentra en el tejido hepático, ¿sí? Y bueno, en los organismos desempeña también el papel de aislante térmico, aparte de ser sustancia de reserva de energía, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Nosotros ya vimos el concepto de lípidos, sabemos en este caso, estamos viendo un lípido, ¿sí? Un triacilglicerol, que toda la materia grasa que es ingerida en la alimentación para su metabolismo, ¿sí?, va a sufrir una serie de transformaciones. La primera de ellas, ¿sí?, es la acción hidrolítica que van a realizar estas enzimas. Van a desdoblar, ¿sí?, a la molécula, son verdaderas hidrolasas. Como siempre nos referimos al sustrato, entonces vemos que reciben el nombre de lipasas, ¿sí? En general hablamos de lipasas. Estas lipasas son generalmente producidas por el páncreas. También las produce el hígado y también a nivel de la pared intestinal. Entonces vemos que la molécula de un triglicérido se va a hidrolizar por etapas, hasta que finalmente va a quedar, ¿sí?, la glicerina y el ácido graso. Y en el caso de los fosfolípidos, además de los ácidos grasos, vamos a tener ácido fosfórico, ¿sí?, y las bases que van a ser según sea una cefalina, una lecitina, como veíamos por ejemplo, la colina, ¿sí?, la etanolamina. Entonces depende. En este caso, si nosotros vemos esto, solamente vamos a ver que si produce ácido graso es porque es un triacilglicerol simple o mixto, ¿sí? No complejo, sino que si además tenemos ácido fosfórico y bases, sí, que corresponden a cefalina y lecitina, entonces sí, tenemos lípidos complejos. En este caso vemos que no. Entonces decimos que van a actuar, ¿sí?, por hidrólisis. La primera enzima que actúa es la alfa-lipasa, ¿sí? Si nosotros recordamos, y teníamos designados los carbonos, carbono alfa, carbono beta y carbono alfa primo. Entonces la alfa-lipasa, la primera que reacciona, la primera enzima que actúa sobre este triacilglicerol, la alfa-lipasa, va a producir, sí, la liberación de este primer ácido graso unido a este carbono alfa. Hace la hidrólisis, ¿sí?, liberación de este primer ácido graso y luego
En una segunda etapa va a actuar la beta lipasa, que es específica, ¿sí?, para la liberación del ácido carboxílico, en este caso del carbono 2 o carbono beta. Y luego va a actuar, en tercer lugar, otra alfa lipasa, ¿sí?, que va a actuar finalmente en la alfa prima, en el carbono alfa prima, y va a liberar otro ácido graso. Como vemos, se libera por etapas los 3 ácidos grasos, ¿sí?, y queda, ¿sí?, la molécula de glicerina. Ahora vamos a usar puntero. Queda la molécula de glicerina o glicerol. Esta molécula es tóxica, ¿sí? Por lo tanto, se produce por la actividad de una enzima, de una quinasa, se va a formar el glicerofosfato o el glicerol 3-fosfato. O sea, se produce una reacción acoplada en la cual el ATP va a ceder un grupo fosfato, va a transformarse en ADP, y ese grupo fosfato sí se va a unir al carbono alfa prima, ¿sí?, a través de esta enzima que es una quinasa, glicerofosfato. Entonces, de esa manera, el glicerol deja de ser tóxico y se va a incorporar en el metabolismo, ¿sí? Como dice acá, puede ir a la biosíntesis nuevamente de triacilgliceroles, ¿sí?, o sea, a sintetizar nuevamente triacilgliceroles, o puede entrar en el proceso de la glicólisis. ¿Cómo entraría en la glicólisis o glucólisis? Sería, ¿sí?, la formación del glicerofosfato o el glicerol 3-fosfato, porque tiene el grupo fosfato unido al carbono alfa prima. Nuevamente una enzima, ¿sí?, una deshidrogenasa, perdón, como es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí?, va a producir la formación de un grupo ceto. ¿Quién va a estar recibiendo esos protones? La coenzima NAD, que va a pasar de su forma oxidada a su forma reducida, recibiendo los equivalentes de reducción y los protones, dando lugar a la formación de la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? La dihidroxiacetona fosfato puede, a través de la triosa fosfato isomerasa, es una isomerasa, puede ser transformada en D-gliceraldehído 3-fosfato, que el D-gliceraldehído 3-fosfato es parte fundamental en la degradación de glúcidos y se une a la degradación de glúcidos, como es la glucólisis. Por eso habla ahí de glucólisis directamente, ¿sí? Entonces, cuando veamos glucólisis, vamos a ver en qué etapa tenemos el D-gliceraldehído 3-fosfato que se une a esta degradación. O sea, esa sería la parte de donde las lipasas actúan provocando la hidrólisis, o sea, la liberación. Cuando vamos nosotros a ver el metabolismo de lípidos, primero actúan las lipasas. Se libera por un lado la glicerina o glicerol y los 3 ácidos grasos. Y recién cada uno de estos ácidos grasos va a entrar en lo que se conoce como proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Por ahí nosotros tomamos y decimos degradación de lípidos, y quieren empezar con la beta-oxidación de los ácidos grasos. No, degradación de lípidos, ¿dónde se inicia la degradación de los lípidos? ¿Sí? Bien, esta es la primera etapa en la cual se inicia la degradación de los lípidos. Y como vemos, aquí va a requerir energía, un ATP, ¿para qué? Para neutralizar la toxicidad, y también se va a producir la reducción. ¿A dónde va a ir este NAD? Y tiene la opción de ir a dónde, a cadena respiratoria, como vimos. Y entonces va a aportar el NAD en la cadena respiratoria la formación de 2,5 ATP. Y ahora sí, entramos, como decíamos, a la beta oxidación de los ácidos grasos. El descubridor, quien descubrió es Knopf, K-N-O-O-F, la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces ya tenemos los 3 ácidos grasos que han sido liberados, ¿sí?, por las lipasas, y se va a producir la beta-oxidación. Los ácidos grasos experimentan, dice, la eliminación oxidativa de unidades sucesivas de 2 átomos de carbono
en forma de acetil-CoA a partir del extremo carboxilo de la cadena de ácidos grasos. Vamos a ver qué quiere decir esto, ¿sí? Eso es la definición de beta-oxidación de los ácidos grasos. La beta-oxidación de los ácidos grasos, definido, sería eso, ¿sí? La eliminación oxidativa de unidades sucesivas de 2 átomos de carbono. Bien, entonces vemos que la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Es un proceso mediante el cual, dice, se va a liberar, ¿sí? 2 moléculas de carbono, pero nosotros ve por cada ciclo. Entonces, empezamos. Si nosotros tenemos el ácido graso, grupo carboxilo, cadena hidrocarbonada y R que me está indicando que puede continuar, ¿sí? Ya vimos que los ácidos grasos pueden ser largas cadenas de 12, 14, 18, 20, hasta 30 átomos de carbono. Entonces, para poder, ¿sí?, ingresar a la degradación, a la beta-oxidación, ¿sí?, al proceso de beta-oxidación, deben activarse. Entonces, para ello, ¿sí?, el ácido graso reacciona con ATP, acá falta ATP, reacciona con ATP y con con la coenzima A, ¿sí? Entonces el ATP suministra la energía para la formación, dando lugar a la formación de adenosín monofosfato y una molécula de pirofosfato. La enzima que actúa aquí es la acil-CoA sintetasa. Entonces aquí se produce la activación, ¿sí? La activación. Ese es el proceso, digamos, que se produce una sola vez, ¿sí? La activación. Reacciona con la acetilcoenzima A, la energía suministrada por una molécula de ATP, y la enzima que actúa es la acil-CoA sintetasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ácido graso va a pasar, ¿sí?, a acil-CoA o acilo activo. ¿Ven? Acá tenemos, se ve bien clara la unión rica en energía con la coenzima A que se produce. Entonces tenemos el grupo acilo del ácido graso y unido a la coenzima A. Entonces decimos que se forma la acil-coenzima A. Entonces, este es el acilo activo, o sea, aquí se produjo la activación. Entonces ahora que se va a producir una deshidrogenación, ¿sí? Por la actividad de la acil-CoA deshidrogenasa, ¿sí? ¿Quién recibe esos hidrógenos? En este caso, aquí aparece el FAD. O sea, que ese FAD luego va a ir ¿a dónde? A cadena respiratoria o a otras etapas, pero si va a cadena respiratoria va a producir 1,5 ATP. ¿Se acuerdan? Bien. La acil-CoA deshidrogenasa, ¿sí?, va a producir, como dice deshidrogenasa, la deshidrogenación a nivel del carbono alfa y del carbono beta. Por eso se llama beta-oxidación, ¿sí? Porque nosotros, ¿se acuerdan que en los ácidos grasos teníamos el carbono 1, en el carbono 2 era alfa y este es beta, ¿sí? Entonces, como está bien marcado aquí, carbono alfa y carbono beta, por eso es beta-oxidación de los ácidos grasos. Se produce este proceso a nivel del carbono beta. Entonces, se produce una deshidrogenación, lo cual va a originar, ¿sí?, este doble enlace. Al formarse esta molécula con el doble enlace, con pérdida de 2 protones que son tomados por el FAD, producido por la acil-CoA deshidrogenasa, ¿sí?, se forma el trans-delta 2 enoil-CoA. ¿Por qué delta 2? Porque tenemos el doble enlace, como veíamos, ¿sí?, en el carbono número 2. Enoil-CoA, ¿sí? Luego hay una hidratación. Perdón, una hidratación. Acá hay deshidrogenasa y acá hay una hidratación, ¿sí?, que es realizada por la acil-enoil-CoA hidratasa. Siempre la enzima, ¿sí?, en general lleva el nombre del sustrato. Por eso es acil-enoil-CoA hidratasa. Hay una hidratación, o también nombre común crotonasa o crotonhidratasa.
protonasa en general es el nombre con el que se conoce. Por lo tanto, aquí se va a formar ¿sí? un beta hidroxiacil. Ven, acá tenemos grupo oxidrilo y protón unido que se unen en este doble enlace y forman el beta hidroxiacil-CoA. Siempre es acil-CoA, salvo acá que es enoil porque tiene doble enlace. Si no es acil-CoA, acá es beta hidroxiacil-CoA, ¿sí? Que nuevamente sí va a haber una deshidrogenación a través de una deshidrogenasa, como es la beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, ¿sí? Beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que va a necesitar de la intervención de la coenzima NAD, que es la que toma los equivalentes de reducción y pasa a la formación de esta molécula como una molécula ceto. Acá se forma el grupo ceto a nivel de carbono beta. ¿Sí? Entonces se forma el beta ceto, grupo ceto, acil-CoA. ¿Vieron? Acil-CoA. Beta ceto acil-CoA. Ese beta cetoacil-CoA, ¿sí? Va a nuevamente, se va a producir la intervención de una enzima, ¿sí? Como es una generalmente conocida como tialasa, porque va a romper ¿sí? este enlace, el abetocetotialasa. O sea, a nivel del grupo ceto que se ha formado, se va a producir la ruptura de ese enlace. El nombre que se conocería sería acil-CoA, es el acil-CoA acetiltransferasa, es otra enzima que actúa. El desdoblamiento tioclástico es por la beta-cetotialasa, o sea, se rompe el enlace ahí y que va a producir, por un lado, ¿sí? Esta molécula de 2 carbonos, ¿sí? Que es la acetilcoenzima A, ¿sí? También va a actuar la acil-CoA aciltransferasa, que es la que va ¿sí? a unir una coenzima A este grupo carboxilo que se ha formado en esta ruptura. ¿Sí? Porque aquí me quedó un grupo acilo, que actúa la acil-CoA aciltransferasa y entonces se forma el acil-CoA, que es un tioéster de coenzima A del ácido graso con 2 carbonos. Este acetilcoenzima A sí va a continuar en otros procesos de síntesis o se va a ir ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. Este ácido graso, acil-CoA, porque es un ácido graso que se une ¿sí? a la coenzima A, este acil-CoA nuevamente ¿sí? va a ingresar a la beta-oxidación, pero ¿sí? la beta-oxidación ya no va a tener el proceso de activación. Directamente se une acá como acil-CoA. Y nuevamente se produce el mismo proceso. O sea, si primero tenía 18 carbonos, se produce la degradación, se liberan 2 carbonos, me va a quedar 16 carbonos. Van a ingresar esa molécula, ese acil-CoA activado con 16 carbonos, nuevamente se va a producir la degradación, va a liberar 2 carbonos, me van a quedar 14 carbonos. Y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Bueno, esta es la parte de cómo la acil-CoA sintetasa, ¿sí? Forma el acilo activo. La acil-CoA deshidrogenasa actúa. Bueno, este es por parte, digamos, en forma más detallada. Me olvidé que lo había hecho más grande para que se vea mejor, ¿sí? El mismo ciclo explicado un poquito más grande, ¿sí? Para que se aprecie más las estructuras de acil-CoA sintetasa, bueno, que forma el acilo activo como veíamos, la formación del doble enlace, ¿sí? La hidrogenación, luego la formación del grupo ceto, finalmente la tialasa
y la división de la molécula de 2 carbonos. Bueno, en los libros sí vamos a encontrar esta misma beta-oxidación a partir de el ácido graso activado. Si nosotros vemos que está unido a la coenzima A es porque ya está activado. En este caso, el ejemplo es con el palmitil, con el ácido palmítico, ¿sí? Entonces contamos, tenemos 16 carbonos, ¿sí? Entonces acá vamos a tener 16 carbonos y se forma el palmitil-CoA. Vemos, ¿sí?, que la acil-CoA deshidrogenasa actúa junto con el FAD, se forma así el doble enlace, el enoil-CoA. El enoil-CoA, hay una hidratación y actúa la enoil-CoA hidratasa. La enoil-CoA hidratasa va a dar lugar a la formación, ¿sí?, de el hidroxiacil-CoA en el carbono beta del grupo oxidrilo. Luego nuevamente una deshidrogenación que va acompañada del NAD, ¿sí? Entonces, tenemos la formación del grupo ceto, beta-cetoacil-CoA, nuevamente actúa otra enzima, que es la tialasa, produciendo el desdoblamiento, por un lado el acil-CoA, ¿sí? Acá ven que interviene la coenzima A. Entonces, acetil-CoA transferasa y también la tialasa son dos enzimas que van a actuar y se va a producir la formación de acetilcoenzima A y de acilcoenzima A, en este caso el miristil, o sea, de 14 carbonos, que de nuevo va a iniciar este proceso. Por lo tanto, si acá se ve en forma resumida, cómo va luego de 14 carbonos, nuevamente va a perder 2, 12, 10, 8, 6, hasta llegar a la última molécula de 4 carbonos que va a dividirse dando 2 moléculas de 2 carbonos. Por eso el ciclo, si son 16 carbonos, van a ser 7, ¿sí? Porque acá se produce 1, 2, 3, 4, no, 1, que se produce el carbono 14, primer ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Son 7 ciclos. Uno menos porque acá al final ya da 2 carbonos. Bueno, esa es otra forma de presentar esta ruta de la beta-oxidación. Pero ¿qué pasa? Porque todos los ácidos grasos no son saturados. Este es el ciclo de la beta-oxidación para saturados, ¿sí? En el caso de los monoinsaturados, se produce, ¿sí? Primero, vemos que se produce 3-acetilcoenzima A, o sea, mientras esté se va degradando la cadena, ¿sí?, y sea cadena saturada, es lo mismo, ¿sí? Por eso dice acá beta-oxidación 3 ciclos, porque se liberaron 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, y llegamos, ¿sí?, a donde tenemos el doble enlace. Ahí interviene la dodecil-CoA, se forma el dodecil-CoA, ¿sí?, porque acá dodecenoil, en realidad viene de 12 carbonos y tiene el doble enlace, y actúa la isomerasa. En realidad lo que va a hacer es transformar esta forma cis en trans, ¿sí? Esa es la actividad de la isomerasa que actúa, y luego que se transforma en trans y también con una hidrogenación, continúa el proceso de beta-oxidación en los 5 ciclos que restarían, en este caso, si es de 18 carbonos el que inicia, ¿sí? Sería de 18 carbonos, sería un oleico. Sí, es de 18 carbonos, es un oleico, un ácido graso oleico, por lo tanto tiene una sola doble ligadura, por eso es oleil-CoA. Y cuando se produce, bueno, decíamos 3 etapas, beta-oxidación de 3 ciclos, ya tenemos 3 ciclos ahí, me queda una estructura de 12 carbonos, ahí sí actúa esta isomerasa transformando el cis en trans y produciendo la hidrogenación, y continúa la beta-oxidación 5 ciclos más hasta terminar en acetil-CoA.
Este va a pasar a 6-acetil-CoA y luego, bueno, 5 ciclos más. Esa es la diferencia. También puede ocurrir que tenemos un poliinsaturado, como es el linoleico. Tenemos dos enlaces, dos dobles enlaces. También se produce, sí, la degradación normal hasta llegar a los dobles enlaces. Y ahí actúan las isomerasas, transformándose en trans para que puedan producir la oxidación. Y luego, de nuevo, bueno, va a haber una reductasa. Y luego va a transferir de nuevo, va a producir, digamos, la transformación en trans. O sea, es pasar de la forma cis a la forma trans, de la forma cis a la forma trans y así sucesivamente. Y después continúa igual. Bien, ese sería el proceso de beta-oxidación. Brevemente mostré para los insaturados. En realidad es muy parecido, solamente transformar de cis a trans. Y luego el programa nos pide algo de cetogénesis, ¿sí? ¿Qué es la cetogénesis? Es una desviación del metabolismo de los ácidos grasos, ¿sí? Es una alteración metabólica. Y que al final, ¿qué va a producir? La acumulación de acetil-CoA y butiril-CoA, que es lo que pasa en un proceso de cetogénesis. Vemos que el butiril-CoA es en una etapa prefinal del metabolismo de los ácidos grasos, sufre distintos procesos de degradación de beta-oxidación hasta formar acetoacetil-CoA. Bien, vamos a ver qué quiere decir esto. Cuando tenemos ya en toda la degradación que se venía produciendo de los ácidos grasos, llega un momento en que tenemos la molécula con 4 carbonos, ¿sí? Butiril-CoA activado. En esa etapa se produce, sí, por la actividad de una deshidrogenasa, como es la CIL-CoA deshidrogenasa. Otra vez interviene el FAD, se forma el doble enlace a nivel del carbono beta, formando el enoil butiril-CoA, en este caso, porque son 4 carbonos, enoil butiril-CoA. Interviene la crotonil o la crotonasa o hidratasa, o enoil-CoA hidratasa. Se forma así el beta-hidroxi butiril-CoA, el beta-hidroxibutiril-CoA, nuevamente por una deshidrogenasa como es la beta-hidroxiacil-CoA, y la intervención del NAD que se reduce, va a pasar a la beta-cetobutiril-CoA. Hasta ahí, idem a lo que habíamos visto antes. Aquí, sí, debería producirse la separación de las dos moléculas, ¿sí? Con intervención de coenzima A, ¿sí? Dos moléculas de acetilcoenzima A. En realidad, ¿sí? Esas dos moléculas no se separan para continuar en el ciclo de Krebs, sino que se forma, ¿sí? Esta molécula de acetoacetil, que tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? O sea que no se separa, queda como está. Acetoacetil, que reacciona con otra molécula, ¿sí? De acetilcoenzima A y forma esta estructura, ¿sí? Que es momentánea, ¿sí? Que de un beta-hidroxi, como vemos ahí, beta-hidroxi, beta-metil, glutaril, CoA. En este caso ha habido un proceso de hidratación aquí, porque aquí teníamos las dos coenzimas, ¿sí? Coenzima A y coenzima A, y entonces se produce una hidratación y entonces forma acá el grupo ácido, por eso es glutaril. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces beta hidroxi, beta metil,
glutaril-CoA o HMG, como van a encontrar en alguna bibliografía, CoA. Esa molécula de beta-hidroxibetametil se divide formando por un lado acetilcoenzima A y por otro lado, ¿sí? O sea, se va a romper el enlace aquí a este nivel y va a liberar por un lado acetilcoenzima A, que es de 2 carbono, y va a quedar formada esta molécula de acetoacetato. Esta molécula, como vemos, tiene grupo ácido y esto se da generalmente en situaciones de enfermedades como la diabetes o casos de inanición, ¿sí? O sea, cuando se hace la huelga de hambre o no come, la persona no consume hidratos de carbono, no se está alimentando bien, se forma acetoacetato, que va a producirse, ¿sí?, del acetoacetato. Se va a degradar, dando por un lado a través de la acetoacetato descarboxilasa la formación de la acetona, y esto es tóxico. Por lo tanto, esto se elimina generalmente en los diabéticos por orina y le da ese olor característico a la orina de los diabéticos. O, sí, no, se divide, ¿sí?, dando por un lado la acetoacetato descarboxilasa y por otro el ácido de beta-hidroxibutírico, ¿sí? Hay una hidroxibutirato deshidrogenasa que actúa y forma el ácido beta-hidroxibutírico. Aquí no interviene el FAT, solamente el NAD. Eso está mal acá. ¿Qué es lo que pasa? Entonces se forma la acetona tóxica y el ácido de beta-hidroxibutírico. Ese ácido, sí, puede dar lugar a la formación de, digamos, a la acumulación de ácido, ese ácido como tal. O sea, se puede acumular como acetoacetato, puede sufrir ese acetoacetato puede seguir, ¿sí?, un metabolismo, puede seguir metabolizándose, dar una acetona tóxica o dar lugar a la formación de un ácido de beta-hidroxibutírico. Esas tres moléculas, si se acumulan, ¿sí?, pueden ser eliminadas por orina. Y estas moléculas son, en realidad, si se acumulan, son tóxicas. Entonces, sí o sí tienen que ser eliminadas. En este caso, el organismo generalmente elimina por orina. Bien, eso es la cetogénesis. En realidad, ¿sí?, no forma la acetilcoenzima A que va a ingresar al ciclo de Krebs, sino que forma, ¿sí?, estos cuerpos cetónicos, como se conoce como formación de cuerpos cetónicos, la acetona, el ácido acetilacético, ¿sí?, vemos ácido acetilacético, el ácido beta-hidroxibutírico, ¿sí?, que eso da generalmente la acidez característica. Bien. Entonces hablábamos de todo esto, ¿sí? Así la degradación de los lípidos, qué pasa con la degradación de los lípidos. Y vamos a ver lo que acabamos, la formación de cuerpos cetónicos y demás, qué es lo que pasa en el hígado, en el hepatocito, ¿sí? Entonces tenemos los ácidos grasos, se degradan por beta-oxidación, como ya vimos, forman la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A en condiciones normales va a seguir el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Se va a degradar, ¿sí? Va a liberar dióxido o va a dar energía, o también puede, en la formación de oxalacetato, ¿sí?, ese oxalacetato intervenir en la formación de glucosa, que se conoce ese proceso como gluconeogénesis, ¿sí? Y esa glucosa se va a exportar de la célula para energía en el cerebro y otros tejidos.
Esto vamos a ver, ciclo del ácido cítrico, ustedes ya lo vieron, pero vamos a ver brevemente en la próxima clase. Entonces, la acetilcoenzima A, esta molécula es clave la que se formó, ¿sí? La acetilcoenzima A, como vimos, puede dar lugar a la formación de cuerpos cetónicos. También es normal, ¿sí? Formando, ¿qué dijimos? El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona, ¿sí? Que eran los tres compuestos que veíamos. Y, ¿sí? Son exportados como fuente de energía ¿a dónde? A estos tejidos extrahepáticos como son el corazón, el músculo esquelético, en riñón y en cerebro, ¿sí? Eso ocurre normalmente, ¿sí? Cuando forma los cuerpos cetónicos, libera la coenzima A, que es la que nuevamente puede unirse a los ácidos grasos para activar los ácidos grasos y nuevamente formar la acetilcoenzima A, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de que esta vía de la acetilcoenzima A, ¿sí?, se vea forzada a, de alguna manera, detenerse? Porque, por ejemplo, el oxalacetato, que forma parte de este ciclo, ¿sí?, es transformado en glucosa como combustible y ya no hay más glucosa, ¿sí? Entonces, tiene que salir de algún lado, sale del oxalacetato. Cuando eso se produce, es como que detendría esta etapa, ¿sí? Porque ya no hay más que para el ácido cítrico. Entonces, la acetilcoenzima A eleva la producción, ¿sí?, de acetoacetato, hidroxibutirato y acetona, la formación de cuerpos cetónicos. Y esa es la acidosis que hablamos en el caso de acidosis metabólica, ¿sí?, la formación de estos cuerpos cetónicos. ¿Y por qué? Porque empieza, ¿sí?, el organismo a utilizar los ácidos grasos. Está bien que se usen, que como dijimos primero, se dé todo en armonía. Si se detiene acá, es el problema por la acumulación de estos compuestos, que al acumularse en grandes cantidades es tóxico, ¿sí? Entonces, bueno, esta vía es clave, ¿sí? La formación de acetilcoenzima A que siga en niveles normales hacia el ácido cítrico y formación de glucosa, y a cuerpos cetónicos que no sea elevada la concentración, ¿sí? Bien, como cierre de lo que vimos, ¿sí?, creo que hasta ahí llegamos.